Entonces miremos cómo se construye la matriz de confusión. Entonces, nosotros en un problema binario como el que tenemos aquí, determinar maligno o benigno, pues nosotros vamos a tener las siguientes situaciones, ¿sí? Acá va a estar la respuesta actual, ¿sí? Lo que tiene que responder el modelo, y acá vamos a tener lo que tiene que predecir el modelo, ¿sí? Pero aquí nosotros vamos a recoger en forma de estas variables, vamos a recoger la cantidad de veces que pues ocurrió esta situación, ¿sí? Entonces, TN o True Negative, ¿sí? Es la cantidad de veces que el modelo tenía que predecir maligno y predijo maligno, ¿sí? False Positive es la cantidad de veces que el modelo, ¿sí?, tenía que predecir maligno, pero predijo benigno, ¿sí? Acá tenemos la cantidad de veces que el modelo predijo maligno cuando tenía que haber predicho benigno. Y acá tenemos la cantidad de veces que el modelo predijo benigno cuando tenía que predecir benigno. Veámoslo acá, ¿sí? Veámoslo en un ejemplo de manera numérica. Supongamos que tenemos 165 registros, ¿sí? De esos 165 registros o de esos 165 muestras, sabemos que tenemos 60 casos que se deben predecir de forma no o maligno, ¿sí? Tenemos 60 casos que deben predecirse maligno. Eso lo sabemos. Y tenemos 105 casos que se deben predecir benigno, ¿sí? Miren que la suma de estos dos nos da 165. Entonces, de esos 60 casos que tienen que haberse predicho maligno, solo 50 se predijeron maligno, ¿sí? De esos 60 casos que tenían que ser predichos malignos, solo se predijeron 50 casos. El resto, pues, como es un clasificador binario, pues, si no predice una cosa, va a predecir la otra. Entonces nos dijo que de esos 60 casos, 10 pues se predijeron de la otra forma. Pues ya nosotros tenemos una idea ahí de que pues esos son los casos errados, ¿cierto? Para esta clase, para la primera clase. De los 105 registros que se deben predecir benignos, 100 casos se predijeron de forma correcta, ¿sí? 100 casos se predijeron de forma correcta. 5 casos se predijeron de forma incorrecta, ¿sí? Entonces aquí, básicamente, en esta diagonal tenemos pues las cosas que se predicen bien, ¿sí? Acá tenemos las cosas que se predicen bien. Y acá tenemos las cosas que se predicen mal para cada una de las clases, ¿sí? Acá, si sumamos las veces que el modelo predijo maligno, pues ya podemos desprender otra métrica, ¿sí? Y eso es lo que hacen estas otras propuestas, ¿sí? Pues uno se quedaría aquí, ¿sí? En solo analizar, él tenía que predecir esto, predijo esto otro, entonces con base en eso saco las métricas y para de contar. Pero para ciertas sintonizaciones de ciertos hiperparámetros, pues resulta útil tener en cuenta otras métricas. Y esas otras métricas pues se apoyan en otras situaciones de la data que estamos recogiendo. Entonces, miren que de estos 165 casos, pues el modelo siempre 55 veces intentó predecir maligno, ¿sí? De estos 165 casos. Y de esos 165 casos,
110 veces el modelo intentó predecir benigno, ¿sí? Entonces, estos overall, ¿sí? Estas sumas de acá que salen de las matrices es lo que nos va a permitir a nosotros poder definir las métricas que vamos a tener a continuación. Recuerden, ¿sí? De los 165 casos, acá en esta fila, recogemos acá al final el número de casos totales que tenemos para esta clase, ¿sí? Acá al final tenemos el número total de ejemplos que tenemos solo para esta clase. Y una partecita se divide en lo errado y en lo correcto. Y acá, lo correcto, lo errado. ¿Listo? Entonces esto es lo que hay como que memorizar para luego proceder más rápidamente con el cálculo de las métricas. Pero por ahora vamos a hacer el chancuco, vamos a estar utilizando siempre esto, siempre que tengamos que volver a la matriz de confusión, ¿sí? Para entenderla, entonces venimos y hacemos este repaso, ¿sí? A mí por eso me gusta mucho este templito, porque de hecho lo utilizo, no he logrado en particular memorizarme la matriz de confusión, ¿sí? Ya cuando la veo, ya recuerdo cómo es el ejercicio, ¿listo? Entonces miren lo fácil que es calcular esa matriz de confusión. Ese es un ejemplo, ¿sí? Pero para nuestro problema, mire cómo nos está dando la matriz de confusión. Entonces miren que aquí el resultado solo nos está mostrando estos valores de aquí, ¿sí? Cuando leemos la documentación de la matriz de confusión, sabemos que pues acá en las filas tenemos los valores actuales, ¿sí? O sea, lo que tiene que predecir el modelo, y en las columnas lo que predice el modelo. Entonces vamos a crear una visualización basándonos o apoyándonos en Seaborn y en Matplotlib para crear esta otra forma de ver esta misma información, ¿sí? De hecho, esto acá no es relevante, ¿sí? Pero pues para propósitos aquí ilustrativos necesitamos crear esa matriz así para poder ver lo que tiene que predecir versus lo que está prediciendo, ¿sí? Parece algo más pequeña esta visualización, que de hecho salió muy grande, ¿sí? Entonces miren, tenemos en total ¿cuántos casos? 200, ¿cierto? Tenemos 200 casos. ¿Cuántos casos debieron predecirse maligno? Jonathan. ¿Cuántos casos debieron ser malignos? Ajá. Se debieron predecir como malignos. Entonces, sumamos a lo largo de la fila, ¿sí? 0, acuérdense que 0 es maligno, entonces, ¿cuántos casos hay malignos? 68 más 7. ¿Cuánto? 68. ¿Cuánto? ¿Aló? 75. 75, muy bien. Entonces, 75 casos tuvieron que predecirse en caso maligno. De esos 75, ¿cuántos se predijeron como maligno? 68. Mira, exacto, 0, acá 68. ¿Sí? Y de esos 75, ¿cuántos se predijeron que eran malignos y se predijeron como benignos? 7. Pues 7, ¿cierto? Entonces aquí vemos que se equivocó en 7 y acertó en 68. Bien. De los casos benignos, ¿cuántos tenemos en total? 125. De esos 125, ¿cuántos se predijeron de forma correcta? 123. 123. Y solo se equivocó en 2. ¿Sí? De esos 200 casos, el modelo siempre intentó predecir como maligno ¿cuántos? 70, ¿cierto? 70. El modelo siempre intentó predecir 70. Y de esos 200 casos, el modelo, ¿cuántas veces intentó predecir benigno? 130. 130. ¿Sí? Entonces, esa es la interpretación de esta matriz de confusión. Listo, ahí va a quedar grabado para los que nos están viendo de forma diferida para que siempre hagamos el ejercicio. Usted busque en Wikipedia matrices de confusión y acuérdese, siempre que la matriz de confusión a lo largo de las filas coloque los casos como se deben predecir y en las columnas
las predicciones que hace el modelo, pues se va a interpretar como lo hicimos en el ejercicio. Ustedes en Wikipedia o en otros libros o en otras partes se van a encontrar que los casos, como se deben predecir, se ponen en las columnas y las predicciones se ponen en las filas. Pues simplemente cambia la forma como interpretamos. ¿Listo? Yo siempre me guío por los casos que se deben predecir. Si está aquí, pues me muevo así, ¿cierto? Ya sé cuántos casos. Y ya sé que una vez obtenido los cuántos casos se deben predecir de cada clase, pues ya sé que en las columnas tengo las predicciones que intenta siempre hacer el modelo. ¿Listo? Con base en eso, ¿sí? Entonces, a este señor que está aquí le llamamos true negative o verdaderos negativos, ¿sí? A este señor le llamamos true positive o verdaderos positivos. A este señor de acá le llamamos false positive o falsos positivos. Y a este señor de acá le llamamos false negatives o falsos negativos. Miren que true y true me está dando los aciertos, ¿sí? Tanto en los casos malignos como en los casos benignos, ¿sí? Y false, false, ¿sí miran? Me está dando los desaciertos tanto en los casos malignos como en los casos benignos. ¿Listo? Siempre recuerden esto. True, true está asociado con el acierto. False está asociado con la falla. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos este mismo ejercicio, identificamos estas variables acá. ¿Sí? Miren que aquí me traje el chancuco para poderlo ver. Entonces, podemos ver entonces de esa gráfica que tenemos 123 verdaderos positivos, tenemos 68 verdaderos negativos, esos son los aciertos, ¿sí? Tenemos 7 false positive y 2 false negative, que son los desaciertos. ¿Listo? Bien. Miren, todo esto hasta ahorita para poder llegar a esas variables con las que vamos a sacar la métrica. ¿Sí? Miren, como tal, pues esto no nos da un valor claro de cuánto fue el desempeño, simplemente nos está recopilando las diferentes predicciones que se tuvieron para cada una de las clases, ¿sí? Pero no me está diciendo, vean, en últimas el desempeño es esto. ¿Listo? Entonces, por esa razón tenemos que sacar estas variables de esa matriz y ahora sí, con base en esto es que podemos definir las métricas. Entonces, ya sacamos esto, vamos nosotros aquí a guardar en un diccionario de resultados, vamos a guardar todas las métricas para que al final las comparemos con las métricas que nos arroja la biblioteca. Acá lo vamos a hacer utilizando las ecuaciones. Y ya después vamos a ver que al final que pues, la aplicación de nuestras ecuaciones coincide con la forma como están implementadas las ecuaciones en Scikit-Learn. ¿Listo? Entonces miren, la métrica exactitud nos está evaluando el desempeño general del modelo predictivo para clasificación, independiente si es para la clase 1, para la clase 0, que es maligno, y si es para la clase 1 benigno. Quiero en general, ¿cómo le fue en su problema de clasificación binaria? Quiero que me dé un solo valor, dígame. ¿Le fue bien en un 100%? ¿Le fue mal en un 0%? ¿Le fue más o menos en un 50%? Deme el valor general. No me diga para cada caso cómo fue la capacidad del modelo, ¿sí? Entonces miren que TP y TN pues son los aciertos, ¿cierto? Los aciertos que tengo en benigno y los aciertos que tengo en maligno. Y acá miren que tengo la suma de todos los casos, ¿sí? Tanto de los aciertos como de los desaciertos. Entonces, la exactitud para este caso, ¿sí? Miren que ya estamos en generalización, fue el 96% si tuviéramos que redondearlo, ¿sí? O sea, en el 96% de los casos, nuestro modelo predijo correctamente maligno o benigno, ¿sí? No sabemos en cuál le fue mejor. Sabemos que en general le fue en un 95%. ¿Sí? Puede que a ese 95% pues haya contribuido con un 100% cuando predijo la clase 1 o un 100% y un 70% cuando predijo la clase 2, ¿sí? Y pues ese promedio especial que tiene que hacerse ahí nos da este overall, ¿sí? Nos da este resultado final de exactitud. Pero pues para no hacer esas intuiciones, sino hacerlo realidades, pues
miremos cómo se definen las métricas para cada uno de esos casos, para cada una de esas clases. Entonces, ya tengo el desempeño general. Ahora vamos a hacer zoom. ¿Listo? Ya tengo el desempeño general, ahora hagamos zoom. ¿Cómo le fue a nuestro modelo para cada una de esas clases? ¿Sí? ¿Cómo le fue? Entonces, para ese caso, vamos nosotros a proponer la tasa de aciertos positivos. ¿Sí? Es del número de casos que tenía que predecir como benigno, ¿sí? Del número de casos que él tenía que predecir como benigno, ¿cuántos predijo como benigno? Vámonos acá al chancuco y miremos esta fila. Recordemos que en esta fila tenemos el número de casos que tenían que predecirse como benigno. TP nos da el número de aciertos, FN nos da el número de desaciertos. Entonces, si cogemos TP y lo dividimos entre pues, los casos totales, vamos a tener pues esa precisión, ese desempeño que tiene nuestro modelo al predecir casos benignos cuando pues se presentan casos benignos, ¿sí? Entonces, el True Positive Rate nos mide eso. Y entonces me está diciendo, vea, de los, ¿cuánto fue en nuestro caso? Acá. De los 125 casos que sabíamos que eran benignos, como él predijo 123, podemos decir que la capacidad predictiva o el True Positive Rate de nuestro modelo es del 98%. Uf, bastante alto, ¿cierto? Miren que el True Positive Rate está por encima de la accuracy del modelo. ¿Eso qué significa? Eso significa que lo más probable es que pues no le haya ido tan bien en el otro caso, ¿sí? No le haya ido tan bien en el otro caso. ¿Cuál es el otro caso? ¿Cuántos casos predijo correctamente para el caso maligno de la total de casos que tenía que predecir? ¿Sí? Entonces, si cogemos este señor y lo dividimos entre el total a lo largo de esta fila, tenemos lo que se llama el True Negative Rate. ¿Sí? Y el True Negative Rate, entonces, para este caso, miren cuánto fue. Si redondeamos hasta la segunda cifra decimal, entonces tendríamos un 91%. Entonces mi modelo está prediciendo mejor, ¿sí? Tiene un mejor desempeño en los casos benignos que en los casos malignos. ¿Listo? Ya, jóvenes, con eso podríamos entregar un reporte. ¿Sí? Y para un problema en particular, ya, ahí es suficiente, no tenemos que ahondar más. Ya sabemos cuánto fue el desempeño general y cuánto fue el desempeño para cada clase. Listo, ya. ¿Estamos de acuerdo, Margarita, Jonathan, compañeros que nos escuchan de forma diferida? Okay, sí. Sí, señor. Sí, ya. En particular, dependiendo de la investigación que yo hago, yo llego hasta ahí nomás y ya. Yo le muestro en general y en forma particular. Pare de contar. ¿Sí? Y como estamos con datos con los que el modelo no ha visto, pues ya yo sé que eso me está dando una idea de la capacidad de generalización que tiene mi modelo. Pero entonces viene la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta natural ahí ya para, pues a nivel de diseño? ¿Sí? Como para retomar, listo, ya llegué hasta ahí, listo. 91%. Hombre, ¿por qué mi modelo le da mejor en los casos benignos que en los casos malignos? O sea, ¿qué está pasando? ¿Sí? Esa pregunta que me hago, pues, tiene que ver con esa incertidumbre que siempre tenemos cuando creamos los modelos, ¿sí? Entonces, pues es natural que nosotros como seres inteligentes queramos ir un poco más allá, ¿sí? Entonces, cuando ocurre eso, es que empiezan a aparecer más y más métricas, y esas métricas pues ya nos van dando nosotros luces para sintonizar mejor los hiperparámetros de los modelos. Entonces, viene a este True Positive Rate, lo conocemos como sensibilidad o recall del modelo, ¿sí?
Y al True Negative Rate también lo conocemos como especificidad del modelo. ¿Listo? Pues la capacidad última que tiene el modelo para predecir lo de la clase 1 y la capacidad que tiene para la clase 2 para de contar. ¿Sí? Al uno le llamamos sensibilidad o especificidad. Esas cosas se pueden intercambiar, la verdad. En última siempre va a ser clase 1 o clase 2 en los problemas de clasificación binaria. ¿Listo? Bien. Ahora miremos la precisión que tiene el modelo. ¿Y cómo se define la precisión? Miren, se define como TP sobre TP más FP. Vamos acá a la matriz. TP sobre TP más FP, es decir, la suma de estas dos. Entonces, parémonos a lo largo de las columnas. Entonces, de los 200 casos que habían, ¿cuántas veces el modelo predijo benigno? 123 más 7, lo dijimos hace un momento, ¿cierto? 130. Entonces, de los 200 veces que el modelo tuvo que predecir, de esas 200 veces el modelo siempre intentó predecir, de esos 200 casos, 130 veces el modelo intentó predecir benigno, ¿cierto? Y de esos 130 casos que el modelo intentó predecir benigno, en 123 pues predijo correctamente, ¿sí? Entonces, esto nos está dando la precisión que tiene el modelo, pues la precisión para clasificar benignos, ¿sí? Entonces, en este caso, pues obtenemos un porcentaje del 95%. La precisión para predecir casos malignos se conoce como Negative Predictive Value, ¿sí? Y en este caso es del 97%. Entonces miren que acá dio más alto en el de casos malignos que en el de casos benignos. Entonces ustedes van a decir, pero profe, no entiendo por qué arriba, ¿sí? Para los casos positivos me dio más alto en el primero que en el segundo, y por qué acá me está dando diferente. Aquí es donde yo le digo stop, ¿sí? ¿Para qué va a utilizar la métrica? Es la pregunta. Ya les dije, con lo que está arriba ya tenemos un reporte. Estas otras métricas ya las utilizamos para cuadrar hiperparámetros, ¿sí? Y entonces es ahí cuando tenemos nosotros que adentrarnos un poco más ya en los modelos particulares para ver de qué forma podemos nosotros manipular la data y los hiperparámetros para mejorar esta capacidad de desempeño. Los valores ideales de esto siempre debe ser 100%, ¿sí? Entonces estas otras métricas en la práctica ya se utilizan, estas otras se utilizan para cuadrar hiperparámetros y para muchas otras cosas. ¿Listo? Bien. Con la tasa de aciertos positivos o de casos benignos y con la tasa de aciertos malignos, ¿sí? Perdón, con la precisión y con la tasa de aciertos positivos o benignos, nosotros podemos crear una supermétrica que se llama F1 score. Y básicamente me va a dar un promedio armónico, ¿sí? No es un promedio aritmético, no es la suma dividida entre 2, sino que un promedio armónico, es decir, con esta ecuación, que me va a dar una idea general de qué tan sensible y a la vez, qué tan buen desempeño tiene mi modelo para predecir casos benignos. En este caso, nos da el F1 score, nos da de 0,97%, ¿sí? Entonces, este F1 score podríamos utilizarlo como una información adicional para complementar a los casos, al caso de reporte. Miren que aquí lo estamos haciendo para la clase maligno. Si utilizamos las variables correspondientes para los casos, para el caso benigno.
Si utilizamos las variables correspondientes para los casos malignos, pues vamos a tener también un F, un score para la otra clase. ¿Sí? Para la otra clase.